Bienvenidos mentes curiosas, buscadores de misterios, a un viaje a través del tiempo y el espacio. Hoy, en los secretos ocultos de las pirámides del Antiguo Egipto, desentrañaremos todos los pormenores de las pirámides, construcciones, sus dioses, los rituales perdidos del Antiguo Egipto. No te pierdas el final porque veremos 10 curiosidades de las pirámides que seguro no conoces. Entonces, ¿estás listo para descubrir lo que ha permanecido oculto durante milenios? Si te intriga el mundo de los faraones y las deidades, te invito a sumergirte conmigo en esta odisea mística. No olvides suscribirte y compartir este podcast para no perderse ninguna revelación. Recuerda que lo más importante es darle me gusta, así YouTube se lo recomienda a otras mentes curiosas. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que analiza lo que los demás quieren ocultar. Contigo, Claudio Pérez, el crononauta. Sin más preámbulos, comencemos. En el comienzo, cuando el mundo era joven, los antiguos egipcios miraban al cielo nocturno con asombro y reverencia. Construyeron monumentos colosales, pero fueron solo tumbas o algo más. ¿Podrían las pirámides ser antiguos conductos de energía cósmica? En el albor de la civilización, cuando la Tierra era un lienzo inmaculado para los relatos de la humanidad, los antiguos egipcios se encontraban en una encrucijada de lo divino y lo terrenal. Miraban hacia el firmamento estrellado con una mezcla de asombro y reverencia, buscando respuestas en el cosmos infinito. Las pirámides, esas maravillas de piedra que se elevan hacia los cielos, eran simplemente tumbas de faraones o portales a un reino más allá de nuestra comprensión. Conozcamos algunos de los dioses del panteón egipcio. Comencemos con Ra, la divinidad solar egipcia, irradia poder y creación. Con cabeza de halcón, simboliza el sol ascendente y la visión penetrante que abarca el cosmos. Su barca solar, navegando el cielo diariamente, trae luz y vida al mundo. Es el arquitecto del universo, otorgando orden cósmico y luchando contra el caos encarnado por Apophis. Como señor del día, infunde fertilidad a la tierra y vigoriza a sus adoradores. Ra es la encarnación del poder divino, modelando mitos y leyendas que perduran a través de los milenios, inspirando reverencia y devoción en el antiguo Egipto. ¿Y qué decir de Osiris, este dios de piel verde simbolizando la regeneración, reina sobre el inframundo con justicia y sabiduría? Su trono en el más allá es el epicentro del juicio de los muertos, donde los corazones son pesados contra la pluma de la verdad. Personifica el ciclo eterno de la vida y la muerte, su historia marcada por la traición de su hermano Seth y su resurrección posterior. Osiris ofrece esperanza y renovación, su culto influencia profundamente la cosmovisión egipcia, brindando consuelo y perspectiva sobre el destino después de la muerte, siendo un faro de eternidad en el oscuro reino de los difuntos. ¿Qué hay con Isis? Ella era venerada como la diosa suprema del antiguo Egipto, personifica la maternidad, la magia y la protección. Con su corona de cuernos de vaca y un disco solar entre ellos, simboliza la fertilidad y el poder femenino. Como madre amorosa, busca proteger a su hijo Horus y a los demás. Con su sabiduría y magia, resucita a su esposo Osiris y lo protege en el más allá. Isis representa el poder sanador y restaurador, siendo una figura central en la mitología egipcia, adorada por su papel tanto en la vida como en la muerte. Ahora le toca a Horus, el dios halcón de la mitología egipcia, personifica el poder divino y la justicia. Con su ojo solar, símbolo de protección y poder, vela sobre el reino terrenal como el patrón de los faraones y el protector de Egipto. Como hijo de Isis y Osiris, encarna la venganza filial al enfrentarse a Seth por la usurpación del trono de su padre. Horus representa la conexión entre lo divino y lo humano, siendo adorado por su papel en mantener el orden cósmico y defender la tierra del Nilo de las fuerzas del caos. Los antiguos egipcios adoraban a una amplia variedad de dioses, cada uno con su propia función y poderes. Además de Ra, Isis, Osiris y Horus, otros dioses prominentes incluían a Anubis, el dios de la muerte y el embalsamamiento, Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, Hathor, la diosa del amor y la maternidad, Bastet, la diosa de la protección y los gatos, y Sobek, el dios del agua y la fertilidad. Cada deidad tenía su propia esfera de influencia y era adorada por diferentes razones y en diferentes contextos en la antigua religión egipcia.
Ya que conocimos superficialmente a algunos de los dioses egipcios, hablemos un poco de los rituales y ceremonias. Los rituales que se llevaban a cabo en nombre de estos dioses eran complejos y llenos de simbolismo. Los sacerdotes, vestidos con ropajes sagrados y máscaras de deidades, invocaban a los dioses a través de cánticos y ofrendas. El incienso llenaba el aire con aromas que se creía que eran agradables para los dioses. Los templos resonaban con el sonido de los sistros, instrumentos sagrados que se agitaban para alejar a los espíritus malignos. ¿Qué has escuchado de las pirámides? ¿Eran conductos de energía cósmica? Algunos eruditos y buscadores de misterios sugieren que las pirámides podrían haber sido diseñadas como conductos de energía cósmica, alineadas con precisión con las estrellas para canalizar fuerzas desconocidas. ¿Es posible que los antiguos egipcios tuvieran conocimientos de una fuente de poder que hoy nos es desconocida? Mientras contemplamos estas estructuras colosales y las deidades que gobernaban el corazón de los egipcios, debemos preguntarnos, ¿qué secretos aún yacen enterrados bajo la arena del tiempo? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta conexión entre el cielo y la tierra? Siempre nos hemos preguntado, ¿cómo fueron construidas? ¿Qué podemos decir de los constructores estelares? ¿Los constructores de las pirámides eran meros mortales o poseían conocimientos divinos? Las técnicas y herramientas que utilizaron siguen siendo un enigma. ¿Cómo lograron alinear las pirámides con tal precisión astronómica? En la antigüedad, cuando el desierto de Giza aún era un vasto lienzo esperando ser transformado por la mano del hombre, surgió una generación de constructores como nunca antes se había visto. Eran los constructores estelares, los arquitectos de las pirámides, cuyas obras desafían la comprensión moderna. ¿Estos constructores eran acaso meros mortales instruidos por sus faraones? ¿O poseían un conocimiento que trascendía lo terrenal, otorgado por entidades divinas? Las técnicas que emplearon para cortar y transportar bloques de piedra de toneladas siguen siendo un misterio. ¿Cómo es posible que, sin la tecnología moderna, lograran tales hazañas de ingeniería? Más asombroso aún es cómo alinearon estas estructuras con una precisión que rivaliza con la de nuestros instrumentos actuales. Las pirámides de Giza, por ejemplo, están alineadas con las estrellas de la constelación de Orión, reflejando la cintura de esta formación estelar en la Tierra. ¿Fue esta alineación una coincidencia o hay una verdad más profunda esperando ser descubierta? Las herramientas que utilizaron eran simples artefactos de cobre y madera o escondían un poder que hoy desconocemos. Cada piedra colocada en las pirámides no solo era un tributo a los dioses y a la inmortalidad del alma, sino también un símbolo codificado de conocimiento estelar. ¿Podrían estas herramientas ser la clave para desbloquear los secretos del cosmos? Los constructores estelares dejaron un legado que ha perdurado milenios. Sus pirámides no son solo monumentos a los muertos, sino testimonios de un conocimiento perdido. ¿Qué pasaría si pudiéramos descifrar el mensaje que nos dejaron? ¿Cambiaría nuestra visión del pasado y del futuro? Creemos ser merecedores de tu apoyo, pero la decisión es tuya. Si gozamos con tu favor, solo tienes que suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda darle me gusta y compartir nuestros videos en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Dicho esto, continuamos. ¿Sabías que hay textos en las pirámides que nos dan grandes pistas? Dentro de las cámaras ocultas, los textos de las pirámides nos susurran secretos. Estos antiguos hechizos y encantamientos eran guías para el más allá o claves para desbloquear poderes olvidados. ¿Qué sabiduría encierran estos jeroglíficos místicos? En las profundidades silenciosas de las pirámides, más allá de las cámaras mortuorias y los pasadizos secretos, se encuentran los textos de las pirámides. Estos jeroglíficos antiguos, tallados con precisión en las paredes de piedra, son los susurros de una era perdida, un eco de la sabiduría ancestral. ¿Los textos de las pirámides eran meramente guías para el alma en su viaje al más allá? ¿O contenían claves para desbloquear poderes que hoy consideraríamos sobrenaturales? Estos hechizos y encantamientos, escritos para proteger y guiar a los faraones en su tránsito al Duat, el inframundo egipcio, están llenos de misterio. ¿Podrían estos textos ser la llave para comprender la relación entre la vida y la muerte?
Cada jeroglífico es un símbolo cargado de significado, una palabra en el lenguaje de los dioses. ¿Estos signos son simples representaciones o portales a un conocimiento esotérico? ¿La sabiduría que encierran es accesible solo para los iniciados en los misterios de la antigüedad? ¿Qué secretos podríamos revelar si descifráramos su verdadero significado? En la antigua creencia egipcia, la palabra escrita tenía poder. Nombrar algo era invocarlo a la existencia. Por lo tanto, los textos de las pirámides no eran solo textos funerarios, eran fórmulas mágicas capaces de influir en el mundo espiritual y material. ¿Es posible que estos textos contengan el poder de alterar la realidad misma? Mientras nos adentramos en el corazón de las pirámides, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión. Los textos de las pirámides nos invitan a explorar los límites de nuestro conocimiento y a considerar la posibilidad de un mundo más allá de lo visible. Estamos listos para escuchar lo que los antiguos egipcios intentaron decirnos. Esto es una invitación a sumergirse en el misticismo de los antiguos egipcios, a sentir la resonancia de sus palabras a través del tiempo y a contemplar la posibilidad de que la magia y el conocimiento perdido puedan ser redescubiertos. Con cada jeroglífico, abrimos una puerta a un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos. Los egipcios tenían una gran vocación al culto del sol. El sol, fuente de vida, era venerado como Ra. Los rituales diarios y anuales estaban intrínsecamente ligados a su ciclo. Pero, ¿existía una conexión más profunda entre el sol y la resurrección del alma? El sol, esa esfera ardiente en el cielo, ha sido una constante en la vida de todas las civilizaciones, pero para los antiguos egipcios, era el corazón de su mundo espiritual y material. Ra, el dios del sol, no era solo una deidad entre muchas, era el rey de los dioses, el creador, la fuente de toda vida. Cada amanecer, Ra nacía en el horizonte oriental, representando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Su viaje diario por el cielo era un reflejo del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Al atardecer, se sumergía en el inframundo, luchando contra las fuerzas del caos para renacer al día siguiente. Los rituales dedicados a Ra eran fundamentales en la vida egipcia. Los sacerdotes realizaban ceremonias al amanecer, al mediodía y al atardecer, honrando las diferentes fases del sol. Estos rituales aseguraban la continuidad del ciclo vital y mantenían el orden cósmico. El obelisco, una piedra monolítica que se eleva hacia el cielo, era un símbolo poderoso del culto solar. Representaba un rayo petrificado de sol y se creía que dispersaba la energía solar en el templo y sus alrededores. La conexión entre el sol y la resurrección del alma era intrínseca en la mitología egipcia. El viaje de Ra por el inframundo se reflejaba en el viaje del alma después de la muerte, buscando la renovación y la vida eterna. La creencia en la resurrección estaba tan arraigada que la misma palabra para tumba, Perhet, también significaba casa de la eternidad. Durante el reinado de Akenatón, surgió un breve periodo de monoteísmo centrado en Aten, el disco solar. Aten se convirtió en la manifestación suprema del sol, y Akenatón declaró que era la única deidad digna de adoración. El culto al sol en el antiguo Egipto era más que una adoración, era un entendimiento profundo de la interconexión entre el cosmos y la vida humana. La veneración de Ra y el ciclo solar eran esenciales para la cosmovisión egipcia, y su influencia se extendía más allá de la religión, impregnando todos los aspectos de la cultura y la sociedad. Por otra parte, la magia y el más allá tenía una gran relevancia en el pueblo egipcio. La magia era una parte integral de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Amuletos, talismanes y rituales de protección eran herramientas para interactuar con el mundo espiritual o meras supersticiones. La magia en el antiguo Egipto no era un mero espectáculo para asombrar a los crédulos, era una fuerza vital, un componente esencial de la existencia cotidiana y del tránsito al más allá. Los egipcios no hacían distinción entre la magia y la religión, ambas eran hilos entrelazados en el tejido de su comprensión del mundo. Los amuletos y talismanes eran más que simples adornos, eran símbolos de poder y protección. Cada uno tenía un propósito específico, el ojo de Horus para la salud, el escarabajo para la regeneración y el Ankh para la vida eterna. Estos objetos se llevaban en vida y se colocaban entre las vendas de las momias, asegurando la seguridad y la guía en el más allá.
Los rituales de protección eran actos sagrados realizados por sacerdotes y magos. Con encantaciones y fórmulas mágicas, invocaban a los dioses y a las fuerzas del orden para proteger a los vivos y a los muertos de los peligros tanto terrenales como espirituales. El libro de los muertos, una colección de hechizos y declaraciones, era una herramienta indispensable para el viaje al más allá. No era un libro en el sentido moderno, sino un conjunto de textos personalizados que se adaptaban a cada difunto, proporcionando la sabiduría necesaria para superar los desafíos del Duat. La hechicería era practicada tanto por sacerdotes especializados como por la gente común. Los hechizos podían ser tan simples como una oración para la buena fortuna o tan complejos como ceremonias para la curación o la adivinación. La magia estaba en todas partes, desde el campo de batalla hasta el hogar, y su práctica era una parte aceptada y respetada de la vida egipcia. La magia y el más allá estaban intrínsecamente conectados en la cosmovisión egipcia. Los amuletos, talismanes y rituales no eran supersticiones, sino métodos probados para interactuar con el mundo espiritual y asegurar un lugar favorable en la eternidad. Para los antiguos egipcios, la magia era una ciencia sagrada, un conocimiento profundo de las leyes del universo. El cine nos ha ilustrado por muchos años sobre la maldición de la momia. Pero, ¿existen maldiciones reales en las tumbas egipcias? ¿Las maldiciones inscritas en las tumbas eran advertencias reales o simples amenazas para disuadir a los ladrones? ¿Han ocurrido fenómenos inexplicables a aquellos que han perturbado el eterno descanso de los faraones? La maldición de la momia, una advertencia eterna inscrita en las tumbas de los faraones, ha capturado la imaginación del mundo durante siglos. Estas maldiciones eran simplemente amenazas diseñadas para disuadir a los ladrones de tumbas, o había algo más en estas palabras antiguas. Las inscripciones a menudo prometían desgracias y calamidades a aquellos que osaran perturbar el descanso de los reyes. Estas advertencias eran claras: aquel que perturbe la paz del faraón, que la ira de los dioses caiga sobre él. Los antiguos egipcios creían firmemente en la sacralidad de las tumbas y en la necesidad de protegerlas de la profanación. A lo largo de la historia, han habido relatos de fenómenos inexplicables asociados con las tumbas de Egipto. Desde la muerte prematura de arqueólogos hasta fallos técnicos en equipos modernos, estos sucesos han alimentado la leyenda de las maldiciones de las momias. ¿Es posible que los antiguos egipcios conocieran secretos que les permitieran infundir sus maldiciones con un poder real? La perturbación del eterno descanso de los faraones era considerada el peor de los sacrilegios. La tumba era la morada del Ka, el espíritu vital del difunto, y su inviolabilidad era esencial para la continuación de su existencia en el más allá. ¿Podrían las maldiciones ser una extensión de esta protección espiritual? La maldición de la momia sigue siendo un tema de fascinación y especulación. Aunque muchos descartan las maldiciones como supersticiones, no se puede negar el poder que tienen estas antiguas advertencias para cautivar nuestra curiosidad y respeto por el pasado. Las tumbas de los faraones, con sus maldiciones y misterios, son un recordatorio de que hay aspectos de la antigüedad que aún no comprendemos completamente. ¿Has escuchado hablar del viaje al Duat? El Duat, el reino de los muertos, estaba lleno de peligros y maravillas. El libro de los muertos guiaba a las almas, pero ¿qué verdades esconde este mapa del inframundo? El Duat, el reino de los muertos en la mitología egipcia, era un dominio tan complejo y multifacético como la vida misma. No era simplemente un lugar de descanso para las almas, sino un laberinto de desafíos y pruebas, poblado por dioses, demonios y espíritus. El libro de los muertos, más que un libro, era una colección de hechizos, fórmulas mágicas y consejos, escritos en papiros y colocados en las tumbas. Estos textos servían como una guía para las almas en su viaje a través del Duat, ofreciendo protección y sabiduría. Cada capítulo, cada hechizo, tenía su propósito: abrir puertas, iluminar caminos oscuros y proporcionar palabras de poder para hablar con los dioses. El Duat estaba lleno de peligros. Las almas debían navegar por ríos de fuego, escalar montañas resbaladizas y cruzar valles oscuros. Había monstruos y pruebas que representaban los miedos y pecados del alma, y solo aquellos que estaban preparados podían superarlos.
El punto culminante del viaje era el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Aquellos cuyos corazones eran ligeros por la virtud eran bienvenidos en el Aaru, los campos de juncos, un paraíso de eterna felicidad. Pero aquellos cuyos corazones eran pesados por el pecado eran devorados por Amit, la devoradora de almas. El Duat era un reflejo de la vida terrenal, con sus pruebas y tribulaciones. Era un lugar donde las almas podían demostrar su valía y, en última instancia, alcanzar la inmortalidad. El libro de los muertos no era solo un mapa del inframundo, era una declaración de fe en la justicia y el orden moral del universo. El viaje al Duat nos enseña sobre la importancia de vivir una vida virtuosa y la creencia en una existencia más allá de la muerte. Los antiguos egipcios veían la muerte no como un final, sino como un umbral hacia una nueva realidad. El Duat y el libro de los muertos son testimonios de su búsqueda de la eternidad y su comprensión de que las acciones en esta vida resonarían en la próxima. Hey, ¿ya te suscribiste? ¿Por qué no lo has hecho si con ello nos estás apoyando? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, sin ella es como tener familia y no conversar. Utiliza la caja de los comentarios para expresarte libremente, pero con respeto. ¿Ya te suscribiste? Pues continuamos. Los dioses entre nosotros. Finalmente, los dioses egipcios eran meras figuras de culto o entidades que caminaban entre los humanos. ¿Podrían haber dejado huellas de su presencia que aún no hemos descubierto? En las sombras de la historia antigua yace un enigma que desafía la lógica y la razón. ¿Eran los dioses egipcios meras representaciones simbólicas de fuerzas naturales o podrían haber sido entidades que deambulaban entre los humanos, tejidas en la trama de la realidad, pero ocultas a la vista de los mortales comunes? Al adentrarnos en los rincones más oscuros de la antigüedad, nos enfrentamos a una pregunta tan antigua como el propio tiempo: ¿existieron los dioses egipcios en carne y hueso? Los registros históricos, grabados en los muros de templos y pirámides, nos ofrecen relatos de deidades que caminaban entre los hombres, que interactuaban con faraones y sacerdotes, otorgando su sabiduría divina y su poder protector. Los antiguos egipcios no solo adoraban a sus dioses, sino que también los veían como gobernantes supremos, seres cuyas acciones moldeaban el destino de la humanidad. ¿Pero qué evidencia tangible podemos encontrar de su presencia entre nosotros? ¿Acaso hay huellas dejadas por estos seres divinos que aún yacen ocultas en la vastedad del desierto? Los relatos de la mitología egipcia están repletos de encuentros entre los dioses y los mortales. Horus, el dios halcón, luchando contra las fuerzas del caos encarnadas en Set. Osiris, el señor del inframundo, enseñando a los hombres los secretos de la agricultura y la civilización. Estas historias no solo eran cuentos para adormecer a los niños, sino que eran narrativas profundas que reflejaban las creencias fundamentales de una civilización antigua. Pero más allá de las palabras grabadas en piedra, ¿qué pruebas tenemos de que estos encuentros realmente ocurrieron? Algunos investigadores sostienen que ciertos artefactos antiguos podrían contener la clave para desentrañar este misterio. ¿Podrían las inscripciones en los obeliscos, los jeroglíficos en los papiros o las estatuas ritualísticas guardar secretos que nos conecten con un pasado donde los dioses y los hombres coexistían en armonía o, en ocasiones, en conflicto? La Esfinge, majestuosa guardiana de los secretos del tiempo, contempla en silencio el horizonte del desierto, con sus enigmas tallados en piedra que desafían a quienes se aventuran a descifrarlos. ¿Podría este monumento antiguo contener pistas sobre la verdadera naturaleza de los dioses egipcios? Algunos sugieren que las características de la Esfinge, con su rostro humano y cuerpo de león, podrían representar una entidad divina que una vez caminó entre los hombres, observando desde las sombras del pasado hasta nuestros días. Pero incluso más allá de los monumentos y artefactos, hay quienes sostienen que la presencia de los dioses egipcios aún se siente en los rituales y tradiciones de la actualidad. ¿Acaso la magia y el misticismo que permeaban la vida cotidiana del antiguo Egipto han perdurado en formas que aún no comprendemos completamente? Al final, las respuestas a estas preguntas permanecen envueltas en un velo de misterio. Tal vez nunca podamos estar seguros de si los dioses egipcios eran simplemente creaciones de la imaginación humana o si alguna vez caminaron entre nosotros como seres divinos.
Pero mientras continuemos explorando los rincones oscuros de la historia y desenterrando los secretos ocultos de la antigüedad, tal vez algún día podamos acercarnos un poco más a la verdad detrás de este enigma milenario. Como lo prometido es deuda, aquí tienes 10 curiosidades sobre las pirámides de Egipto que son extrañas, llamativas e intrigantes, no solo 3, aunque se cree comúnmente que en Giza hay solo 3 pirámides. En realidad hay 9, las 3 grandes y 6 pirámides más pequeñas de las reinas. Alineación celestial. Las pirámides de Giza están alineadas perfectamente con la constelación de Orión, lo que sugiere una conexión espiritual con Osiris, el dios del más allá en el antiguo Egipto. Única maravilla superviviente, la Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se mantiene en pie. Matemáticas avanzadas, se cree que la Gran Pirámide de Giza incorpora el número pi en su diseño. Blancura deslumbrante. Originalmente, las pirámides estaban recubiertas de caliza blanca, lo que les daba un aspecto resplandeciente. Mausoleos reales. Las pirámides fueron construidas como mausoleos para los faraones, con pasajes y cámaras internas diseñadas para alojar sus cuerpos. Construidas por hombres libres, a diferencia de la creencia popular, las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores libres que recibían un salario por su labor. Relojes solares. La Gran Pirámide de Keops no genera sombra durante las tardes de primavera, funcionando como un reloj solar. Antigüedad asombrosa. La Gran Pirámide de Keops fue terminada alrededor del año 2570 a.C., lo que significa que tiene más de 4500 años de antigüedad. Cleopatra, más cerca de nosotros. Cleopatra vivió más cerca en el tiempo a la invención del smartphone que a la construcción de las pirámides. Estas curiosidades reflejan la complejidad y el misterio que aún rodea a estas antiguas estructuras. Responde sinceramente, ¿cuáles de estas curiosidades conocías de las pirámides de Egipto? Pues, hemos explorado solo la superficie de los misterios del antiguo Egipto. Cada piedra y jeroglífico es una pieza de un rompecabezas que aún no hemos completado. ¿Qué más descubriremos si seguimos buscando? Les animo a reflexionar y a compartir sus pensamientos. Únanse a la conversación en nuestras redes sociales y apoyen este podcast para continuar desvelando los secretos de la historia. Hasta la próxima, cuando abriremos otro capítulo del pasado en tu canal Terra Curiosa TV. Por aquí te voy a dejar un video para que sigas alimentando tu mente curiosa.